Bueno, querido Hugo, buenas noches. Bienvenido a Mega TV. Bueno, buenas noches, Quique. Un gusto estar en comunicación contigo y con la audiencia. Es un gran placer realmente. Muchas gracias. Hugo, estas semanas de sucesos de violencia urbana que parece que se escaparon de algún libreto de Quentin Tarantino, de algún Pulp Fiction, han sembrado mucha preocupación en la ciudadanía que tiene, digamos, un estado relativo de peso de la palabra porque hay campañas municipales y entonces hay equipos de escucha que dicen a la gente le preocupa la inseguridad. Pero vos que tenés, digamos, esa mirada de proceso del movimiento migratorio del campo hacia la ciudad y los fenómenos que se han dado en el tema rural también, de la resiliencia rural, me interesa mucho conocer tu mirada. ¿Cómo consumís una noticia como que la ciudad se puso muy violenta? ¿Qué orígenes le encontrás al problema, por ejemplo? Claro, Quique, es un tema complejo. Yo creo, en primer lugar, que, digamos, hablar de un origen de la violencia, encontrar una causa en la migración campo-ciudad, podría tener sus dificultades, ¿no? Evidentemente Paraguay ha sufrido un proceso de crecimiento urbano muy importante. Entre los años 1950 y el año 2017, la población urbana de Paraguay creció 9 veces más. La población campesina, que era más del 65% en el año 1950, se reduce a menos del 40% en el año 2017. Claro, hay una situación estructural, social, económica muy complicada, pero ¿es esa realmente la causa de la delincuencia, esa migración del campo a la ciudad? O en todo caso, eso también se inscribe en, digamos, aquello que tiene que ver con echarle la culpa exclusivamente al campesinado que, digamos, fue expulsado de sus tierras en las zonas rurales de Paraguay y llega hasta la ciudad y nos trae todo este problema. Realmente es la población migrante campesina la que está trayendo todos estos problemas, o hay, como estaba señalando Quique, y creo que acertadamente, una degradación de nuestra sociedad y cuyas causas tendríamos que buscar probablemente en otros aspectos y profundizar para poder comprenderlo de una mejor manera. A mí me preocupa siempre que cuando se habla de delincuencia siempre se enfoque la mirada hacia los sectores de la población urbana del área metropolitana de Paraguay, hasta donde ha llegado la población campesina migrante como falta de oportunidades en el campo. Se busca siempre, digamos, a los culpables en esos lugares. Es ciertamente que también en esos sitios y también en otros hay personas que delinquen, pero creo que es un poco arriesgado señalar y buscar culpables exclusivamente en ese lugar. En mi caso particular, como yo soy norteño, me parece también que, digamos, a veces la explicación puede estar sumamente simplificada cuando se señala, por ejemplo, que el problema de la violencia del norte tiene que ver con la pobreza de la población campesina que no tiene oportunidades, y entonces se suma a una supuesta guerrilla que de guerrilla no tiene absolutamente nada y termina siendo todo lo contrario a los intereses de las personas que dicen representar. Yo creo que hace falta una profundización. Paraguay de esta situación. Paraguay es un país que se ha urbanizado tardíamente y estamos comenzando a sentir los impactos de todos los problemas que tiene la urbanización, pero es esa población expulsada del campo la que genera todos estos problemas, o hay que buscar otras explicaciones y profundizarlas mucho más. Creo que también desde las ciencias sociales a lo urbano se está comenzando a mirar recién ahora de manera mucho más profunda. Como siempre hemos sido un país eminentemente rural, el análisis de la realidad social ha estado concentrada en ese sector de nuestro país, Quique. Ahora, Hugo, sin dudas un fenómeno innegable es que
ciertas expresiones de éxito que tendríamos que revisar conceptualmente, como el crecimiento de la frontera agrícola en Paraguay en rubros de mucha vigencia como la soja. El crecimiento de la frontera agrícola de la soja ha avanzado sobre formas de vida en el interior del país, ha avanzado sobre pequeñas fincas campesinas, esta homologación agrícola donde hay un rubro dominante va eliminando también diversidad agrícola, va presionando sobre el precio de los alimentos, y en la medida que hay más y más y más hectáreas de soja, por ejemplo, hay población que es empujada a las márgenes, y a veces esas márgenes llegan a los bordes de las grandes ciudades. Durante mucho tiempo creímos que el fenómeno de la marginalidad, de la población flotante viviendo en las márgenes de Asunción o en las ciudades periféricas, era un fenómeno de la capital y de la capitalidad. Pero hoy, cuando revisamos Coronel Oviedo, y hay población marginal, revisamos Santaní, hay población marginal, es decir, hay un proceso constante de expulsión de personas del campo hacia la periferia de la ciudad, de un espacio en el que vivían una vida comunitaria, donde tenían una raíz en común, una pertinencia común, Oyo, Valle, Pajicuey, para venir a la ciudad, donde la ciudad en la puerta te pregunta no de dónde sos, ni de Pamogua, sino de Catueyapo, mero derecha poco alguna cosa y de provecho y su pecuera y cature y qué la tabape ayepa. Pero la persona que tiene solo capacidades agrícolas, no tiene capacidad de desempeño profesional en algún oficio que requiere la ciudad, entonces esa persona se marginaliza doblemente, no solamente porque pasa a vivir en un sector marginal de vivienda, de hábitat precario, sino se marginaliza porque no logra inserción social. Y agreguémosle a eso también que la expulsión campesina no solamente se expresa en la pérdida del hábitat y el intraxilio, el exilio hacia las urbes, sino a veces es una permanencia resiliente de años al costado del camino, donde crecen campesinos que no tienen cultura de producción, campesinos que no saben cultivar porque nunca han tenido un pedazo de tierra. Entonces creo que esos factores concurren en formar una masa que no tiene una atención específica. Casi es triste decirlo, pero el campesino expulsado por el avance agresivo de la frontera agrícola de la soja, entre otros rubros, se lo empuja a las márgenes de la ciudad, ahí se marginaliza porque no se inserta, y la respuesta del Estado es el grupo Lince. O sea, se los expulsa de acá, se los reprime acá, y en el medio no hay soluciones, no hay una mirada crítica, no hay siquiera una mirada de decir, bueno, vamos a cobrarle al éxito de la soja grabando algo que se pueda transferir para el nuevo arraigo de las personas expulsadas por esta forma de agricultura. Es cierto, las formas de violencia que estamos viviendo en la capital y en algunas ciudades importantes axiológicamente tiene muchos causales, pero sin dudas la fuerza inercial inicial es la violencia de la expulsión de la población del campo hacia la ciudad sin ningún plan. Es un lanzarse al vacío, Hugo. Y a eso hay que agregar, Quique, lo que tiene que ver con esto de que el Estado, cuando habla de generar soluciones urbanísticas, termina generando mucho más problemas. Recordemos el caso del primer tramo de la franja costera que se habilitó en diciembre del año 2012. Todavía no han pasado 10 años de esa inauguración, y nosotros, justamente en el marco de un proyecto de extensión universitaria en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, en la que tengo el gusto de trabajar, hemos encontrado en una comunidad llamada Corumbacué, ubicada en Mariano Roque Alonso, casi ya al límite de Limpio, que el 70% de las familias que se ubicaron en ese lugar se han ubicado en la última década, en la zona de Mariano Roque Alonso. En las entrevistas, las personas nos señalaban que varias de esas familias habían tenido que migrar desde Los Bañados Norte hasta esa zona de Mariano Roque Alonso, todavía mucho más lejos.
y hoy en día se encuentran nuevamente en riesgo de expulsión como consecuencia de la construcción de un complejo turístico inmobiliario de gran envergadura. Se habla de una inversión de 150 millones de dólares y la población está ante el temor con el temor de perder nuevamente ese lugar. Fue expulsada del campo, fue expulsada de los Bañados de Asunción y hoy en día nuevamente existe la posibilidad de que sea expulsada de esa zona de la área metropolitana de Asunción, en Mariano Roque Alonso. Entonces, cuando vos señalabas, Quique, lo que tiene que ver con cuál es la responsabilidad que tenemos, o sea, qué responsabilidades tenemos, qué responsabilidades tienen los actores en toda esta situación. Hay que considerar también muy especialmente ese aspecto y esa responsabilidad del Estado que en nombre de la modernidad, que en nombre de mejorar las condiciones urbanísticas, termina generando situaciones mucho más complicadas todavía. Y en ese lugar, agrego un dato adicional, los terrenos han comenzado a subir de precio varias veces más. Incluso los terrenos que tienen zanja, hoy en día tienen compradores seguros en esa zona de Corumbacue que te estaba señalando. Es decir, estas son cuestiones que hay que analizar en el marco de un modelo de desarrollo extractivo, expansivo y excluyente que tiene nuestro país y que hace que justamente esa población sea expulsada como consecuencia de ese modelo de desarrollo. Que, por ejemplo, solamente hay 4 rubros del agronegocio en una investigación que hemos realizado hace muy poco tiempo. En solo 4 rubros del agronegocio producidos en el territorio del agronegocio o por el agronegocio acaparan casi el 90% de todas las tierras cultivables. Es decir, este modelo de desarrollo extractivo, pasivo y excluyente avanza sobre esas formas campesinas. La población es expulsada de ese lugar porque no tiene condiciones absolutamente para seguir viviendo en esa zona y se instala en las ciudades donde el Estado, en nombre de soluciones, termina generando mucho más problemas. Esto debería llamar a la reflexión a los actores políticos, a quienes se encuentran al frente de las instituciones del Estado, para tomar decisiones que contemplen estos riesgos que conllevan justamente estas obras de infraestructura que se presentan de manera rimbombante y exitosa. El cientista social Hugo Pereira, un colega periodista que migró hacia las ciencias sociales para desarrollar una mirada profunda de las dinámicas sociales, sobre todo en el desarrollo agrícola, en esta tensión de transformación que genera este daño colateral del que nadie se hace cargo o del que el Estado se hace cargo a tiros entre el sistema de justicia y el poder de policía, que es una prerrogativa del Estado. Surge un efecto de ajuste que no soluciona el problema, lo agrava, porque digamos, primero que nada, no hay un gesto de responsabilidad con respecto a los orígenes del problema, sus componentes y las soluciones ideales. La población marginal de las grandes ciudades son como un daño colateral inevitable del modelo de negocios vigente hoy día en Paraguay. ¿Qué nos demuestra esta realidad? Que ese modelo se agotó y se convirtió en un arma peligrosa para todos, incluso para quienes creen que tienen la chancha y los 7.